encontrar la derivada de A respecto de Y o la derivada de A respecto de Z. Respecto de Y vamos a tener el límite cuando delta Y tiende a 0 de A función de X, Y más delta Y, Z menos A función de X, Y, Z sobre delta Y. Respecto de Z, el límite cuando delta Z tiende a 0 de A, X, Y, Z más delta Z menos A función de X, Y, Z sobre delta Z. ¿De acuerdo? Si queremos aplicar el concepto de continuidad y diferenciabilidad, nada más es aplicar la definición. Por ejemplo, para una función escalar, función de dos variables, x y y. Esta función phi de x y y es continua si el límite cuando delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0 de phi de x más delta x y más delta y es igual a phi de x y. Entonces la función es continua. O del otro modo, si para cada número positivo epsilon es posible encontrar un número positivo delta tal que phi de x, bueno, el valor absoluto de phi de x más delta x, y más delta y, menos phi de x y es menor a epsilon, siempre que delta x, el valor absoluto de delta x, sea menor a delta y que el valor absoluto de delta y sea menor también a delta. Exactamente estas definiciones se aplican para funciones vectoriales de más de dos variables. Para funciones de dos o más variables se utiliza el término diferenciable para indicar que la función tiene primeras derivadas parciales continuas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros vamos a tener la función vectorial a de x, y z. Quisiéramos hallar la derivada segunda de a respecto de x. Eso nada más es igual a la derivada respecto de x de la derivada de a respecto de x. Lo propio podemos decir, si queremos hallar la derivada segunda de a respecto de y, eso es igual a la derivada respecto de y de la derivada de a respecto de y. O la derivada segunda de a respecto de z. Es la derivada respecto de z de la derivada de a respecto de z. Si queremos la derivada cruzada, es decir, la derivada segunda de a respecto de x respecto de y. Eso es igual a la derivada respecto de x de la derivada de a
respecto de Y. O también es exactamente lo mismo decir la derivada segunda de A respecto de Y respecto de X. Eso es igual a la derivada respecto de Y de la derivada de A respecto de X. La tercera derivada de A respecto de X y respecto de Z es igual a la derivada respecto de X de la derivada segunda de A respecto de Z. Bien, vamos a tener fórmulas de derivación parcial. Vamos a tener dos funciones vectoriales A y B de X, Y y Z. Entonces, la derivada respecto de X de A punto B es el primero A punto la derivada del segundo B respecto de X más la derivada de A respecto de X punto B sin derivar. La derivada respecto de X de A cruz B. Igual, ¿no? Es A, o el primero sin derivar, cruz, la derivada de B respecto de X, más la derivada de A respecto de X, cruz B. La derivada segunda respecto de Y respecto de X de A punto B es igual a la derivada respecto de Y de la derivada respecto de X de A punto B. Que es igual a la derivada respecto de Y de A punto la derivada de B respecto de X más la derivada de A respecto de X punto B. Y desarrollando eso, A punto la derivada segunda de B respecto de Y respecto de X o respecto de X respecto de Y es lo mismo, más la derivada de A respecto de Y punto la derivada de B respecto de X más la derivada de A respecto de X punto la derivada de B respecto de Y más la derivada segunda de A respecto de Y respecto de X punto B. Sigamos. Diferencial de un vector. Vamos a tener los vectores A y B, funciones de X, Y y Z. Entonces, si A es igual a A1i más A2j más A3k, entonces
el diferencial de A es igual al diferencial de A1i más el diferencial de A2j más el diferencial de A3k. La diferencial o el diferencial de A punto B es igual a punto el diferencial de B más el diferencial de A punto B. Diferencial de A cruz B es igual a cruz diferencial de B más diferencial de A cruz B. Si A es igual a función de X, Y y Z, entonces el diferencial de A es igual a la derivada parcial de A respecto de X, más la derivada de A respecto de Y, más la derivada de A respecto de Z. Esas son las principales fórmulas de diferencial, de la diferencial. Geometría diferencial. ¿Qué involucra la geometría diferencial? El estudio de curvas y superficies. Vamos a suponer que tenemos una curva C en el espacio, definida por un vector de posición R función del escalar U. La derivada de R respecto de U es un vector en dirección de la tangente a C en cualquier punto. Si U fuese la longitud de arco de esa curva, longitud de arco S, entonces la derivada de R respecto de S es un vector unitario tangente a la curva C y se denota con esta letra T mayúscula, vector tangente unitario. La derivada de este vector tangente unitario respecto de S en cualquier punto dado de la curva C es, ¿qué es? Es igual a capa N. Vamos a mostrar esta grafiquita. Aquí está. Tenemos la curva C, la derivada de el vector de posición que define esta función, pero en función de la longitud de arco, es el vector tangente unitario. La derivada del vector tangente unitario es, ya vamos a ver que es este valor kappa por n, donde kappa es la curvatura de la curva, su inversa es el radio de curvatura
Y aquí ustedes están viendo en un punto de la curva estos tres vectores unitarios. El vector t tangente a la curva, es un vector unitario, tangente a la curva, en cualquier punto. Perpendicular a él está el vector normal, también unitario, y perpendicular a ambos, a n y t, está el vector binormal, B. A este conjunto se le llama triedro móvil. Así se le conoce, como triedro móvil. Bien, vamos a ver ahora las fórmulas de Frenet y Serret. ¿Qué dicen esas fórmulas? Bueno, la derivada del vector de posición respecto de la longitud de arco S es el vector tangente unitario T. Y aquí tenemos eso. ¿Sí? La derivada del vector unitario tangente T respecto de la longitud de arco es igual a un vector, ¿sí?, que tiene la dirección del vector normal, pero que está afectado por un escalar kappa. Ese escalar, hemos dicho, es la curvatura de la curva. A ver, veamos un poquito aquí. La derivada de t, del vector unitario t, respecto de S es igual a la derivada segunda de R respecto de S. Y dice que eso es igual a kappa por N. Bien, vamos a decir lo siguiente. T punto T es 1. ¿Qué cosa es T punto T? Es la norma al cuadrado del vector unitario tangente, ¿verdad? Porque es unitario. El T punto T es la norma al cuadrado. En álgebra lineal hemos visto que la norma de un vector se encuentra como siendo la raíz del producto interior, en este caso del producto escalar, del vector por sí mismo. Entonces, como el vector t es un vector unitario, t punto t es igual a 1. Vamos a derivar t punto t respecto de S. Y vamos a derivar ambos miembros, ¿no ve? La derivada de 1 es una constante, es 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? T punto la derivada de t respecto de S más la derivada de t respecto de S punto t, eso es igual a 0. Nosotros en álgebra lineal hemos visto que el producto escalar es conmutativo. Por lo tanto, t punto dt de S es igual que dt de S punto t. Entonces vamos a tener dos veces t punto dt respecto de S igual a 0. ¿Qué significa eso? 2 no es 0, pero t punto dt de S, ese sí es 0. Significa que t y su derivada respecto de S son perpendiculares entre sí. O sea, la derivada de t respecto de S es perpendicular a t. Por lo tanto, tiene la dirección del vector n.
lo que resta determinar es su sentido. Si aplicamos la regla de la mano derecha, entonces va a tener sentido positivo esa derivada. Y por lo tanto, dt respecto de s es igual a kappa n. No puede ser n, ¿no? No puede ser n. Tiene que ser algún factor más de n. Kappa n. Donde kappa es el radio de, perdón, la curvatura, y el inverso de kappa es el radio de curvatura. El radio de curvatura es ρ, aquí está, ρ igual a 1 sobre kappa. Bueno, si la derivada del vector unitario tangente respecto de S es igual a la curvatura por el vector normal n unitario, ¿qué será la derivada de B respecto de S? Vamos a ver. Entonces ahora voy a decir lo mismo. B punto B es igual a 1. La norma al cuadrado de B. Derivamos ambos miembros. B punto dB respecto de S más dB respecto de S punto B es igual a 0. Otra vez vamos a tener que 2 veces B punto dB respecto de S es igual a 0. Eso quiere decir que B es perpendicular a dB respecto de S. ¿Sí? ¿Dónde está B? Está aquí. Aquí está. Entonces, su derivada respecto de la longitud de arco es perpendicular a B. También tiene la dirección del vector unitario normal. Cabe ahora, resta definir su signo, su sentido. Si aplicamos la regla de la mano derecha, tendrá sentido negativo. Por lo tanto, la derivada de B respecto de S va a ser igual a un escalar negativo por N. Ese escalar va a ser tau, menos tau. ¿Qué es tau? Es la torsión, se define como torsión de la curva. Y el inverso, o sea, 1 sobre tau, es igual a sigma, se llama radio de torsión. ¿Y cómo es este asunto? Deme un minutito. ¿Cómo es este asunto? ¿Ustedes alguna vez han debido desarmar esos lapiceritos que funcionan con un botoncito en la parte superior? ¿No ve? En la mina tiene un resortito, ¿sí? ¿Se ubican? Un resorte. Si ustedes ese resortito lo miran de arriba, eh, van a poder ver una circunferencia perfecta, ¿verdad? Es una circunferencia.
pero mirando en una vista espacial, el resortito hace una función helicoidal, una hélice que va subiendo. Entonces, en el plano tenemos una circunferencia que tiene una curvatura y tiene su radio de curvatura. En el plano es una circunferencia de ese resortito. Pero en el espacio describe, hemos dicho, una hélice. Su comportamiento nos define la torsión. La torsión sería como la curvatura, pero en el espacio. Y su inversa, el radio de torsión. ¿De acuerdo? O han debido ver también alguna vez una escalera caracol, le llaman. En realidad es una escalera helicoidal. Si vemos desde arriba una vista en planta de esa escalera, en planta va a describir de repente un cuarto de circunferencia o tal vez media circunferencia o tal vez 3/4 de circunferencia. Podemos determinar su curvatura en el plano, en planta, y su radio de curvatura. Pero en el espacio se va desarrollando como una hélice. Su curvatura en el espacio va a ser definida por lo que se llama torsión. Y por supuesto podemos hallar el radio de torsión. Ahí está. Tenemos estos dos, la derivada del vector unitario tangente respecto de la longitud de arco igual a kappa, la curvatura por n. La derivada de b, el vector binormal respecto de la longitud de arco, es menos la torsión por n. ¿Qué será la derivada del vector normal respecto de s? Vamos a ver. El vector normal ha de ser igual a b cruz t, ¿verdad? B cruz t. Si derivamos respecto de S, vamos a tener B cruz la derivada de t respecto de S más dB respecto de S cruz t. Entonces, la derivada de n respecto de S es B cruz. ¿Qué cosa es la derivada de t respecto de S? Kappa por n. Más, ¿qué es la derivada de b respecto de S? Es menos tau por n cruz t. Entonces, la derivada de n respecto de S es igual a kappa por b cruz n es menos t. Menos tau por n cruz t es menos b. Aquí podemos ver eso. En consecuencia, la derivada de n respecto de S es igual a tau b menos kappa por t.
Listo. Por favor, si hubiese alguna pregunta. ¿Está claro? Con eso habríamos concluido el capítulo de diferenciación vectorial en su parte teórica. Un ejercicio. Aplicando la definición de derivada, hallar la derivada de A punto B respecto de U. U es cualquier escalar. A ver ustedes. Ya tenemos. A ver, veamos. La derivada de A punto B respecto de U simplemente es esto. Es el límite cuando delta U tiende a cero de A función de U, delta U punto B función de U más delta U menos A punto B sobre delta U. Esa es la definición de derivada.
¿cierto? A función de U más delta U es igual ¿a qué? A función de U más A función de U delta U menos A función de U, ¿verdad? Entonces, podemos escribir esto así. A función de U más delta A función de U, o sea, es esto, este. Eso es delta A función de U. Por lo tanto, vamos a tener el conjunto ya A más delta A. Lo propio B. B función de U más delta U es igual a B función de U más B función de U más delta U menos B función de U. Entonces, todo esto es delta B función de U. Entonces, vamos a tener B función de U más delta B función de U, y eso es igual, resumiendo, a B más delta B. Y eso lo reemplazamos aquí arriba. La derivada de U, perdón, la derivada de A punto B respecto de U es igual al límite cuando delta U tiende a cero de A más delta A punto B más delta B menos A punto B sobre delta U. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que eso es igual al límite cuando delta U tiende a cero de A punto delta B más delta A punto B más delta A punto delta B sobre delta U. Eso es igual a ver, aplicamos propiedades de límites. El límite de una suma es la suma de los límites. Límite cuando delta U tiende a cero de A punto delta B sobre delta U más el límite cuando delta U tiende a cero de delta A punto B sobre delta U más el límite cuando delta U tiende a cero de delta A punto delta B sobre delta U. Claramente estos, los primeros, son la definición de derivada. O sea, vamos a tener A punto la derivada de B respecto de U más la derivada de A respecto de U punto B más esto ha de ser cero. El tercer término ha de ser cero. Y veamos por qué. Entonces voy a tener, puedo separar, ¿no? Y decir el límite cuando delta U tiende a cero de delta A sobre delta U. Esa es la derivada de A respecto de U. Aquí está. Punto, el límite cuando delta U tiende a cero de delta B, pero delta B ¿a qué es igual? Es igual a, hemos visto aquí, B función de U más delta U menos B función de U. Si aplico el límite, delta U tiende a cero, esto se hace cero, y vean ustedes, B función de U menos B función de U, cero. En consecuencia, la derivada de A punto B respecto de U es igual a A punto la derivada de B respecto de U más la derivada de A respecto de U punto B. ¿Está claro?
Disculpe, acerca de, por el hecho de que se hace cero es porque todo depende de U, ¿verdad? Claro, Al reemplazarlo se haría cero. Ah, entiendo. delta U. Así es. ¿Preguntas? Bueno, entonces ustedes el siguiente problema lo van a hacer aplicando la definición de derivada, hallar la derivada de A cruz B respecto de U. Pero eso lo van a hacer para la próxima clase. Por hoy, ahí nomás quedaremos. ¿De acuerdo? Para mañana entonces ustedes hacen esta misma demostración, pero para la derivada de A cruz B respecto de U. Hasta mañana, jóvenes.